la profesora Marisa, que gente compañeros de las escuelas y bueno, y otros tantos. El padre Raúl, que siempre hemos tenido contacto, así que bueno, muchas gracias por brindarme este espacio. Eh, bueno, a ver, como para empezar, cuando Mariela me preguntaba sobre algunos temas que podíamos estar planteando en este conservatorio, haciendo un poco, viendo el público presente, que son estudiantes y docentes, muchos son docentes que yo conozco, pero también están haciendo, están en el rol de estudiantes de un profesorado. El tema de evaluación, que es un tema tan complejo y tan poco trabajado a lo largo de la historia de la educación. Es un tema que hoy en la educación secundaria está muy vigente dentro de las nuevas políticas educativas que, que se están trabajando dentro de las escuelas públicas y privadas también de la provincia de Córdoba. La evaluación tiene como dos finalidades, una que tiene que ver con la enseñanza y otra que tiene que ver con el aprendizaje. Y la verdad que poner en juego estas dos cuestiones de enseñanza y aprendizaje en el tema de evaluación es todo un desafío, porque la palabra evaluación muchas veces se asocia con el final, con la nota, con la calificación, y en realidad hoy se está buscando que la educación no sea solamente la evaluación no sea solamente eso, sino sea un proceso y se transforme en una evaluación formativa que permita que esos aprendizajes sean verdaderamente significativos e impacten después en el estudiante. En este sentido, desde las políticas educativas dicen, observamos que la evaluación tiene lógicas diferentes y que no son excluyentes entre sí. Producen efecto en los estudiantes, forman parte del proceso de enseñanza y por lo tanto deben ser planificadas. Y acá viene el eje del debate y el desafío, ¿no? Planificar la evaluación. Cuando la evaluación muchas veces se tomaba como algo final, que no había que planificar tanto, sino era ver lo que el estudiante sabía, tomarle el examen y calificarlo. Hoy se busca que la evaluación se planifique y se desarrolle en proceso. Como bien decía Mariela al principio, lo que se busca es realizar un seguimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes, que esto es lo más importante. Esto nos chocó mucho, y digo nos chocó porque nos puso en evidencia en año de pandemia, como fue el año pasado, buscar estrategias para permitir ver lo que el estudiante podía aprender en un contexto tan diferente como es el virtual. Decíamos recién con las profes que hay cosas positivas que trajeron la virtualidad, como por ejemplo la adquisición de las redes y de estos medios que nos permiten conectarnos virtualmente, que hemos aprendido muchísimo. Hay profes que ya sabían, como los profes de informática, y la miro a Marisa porque con Marisa hemos trabajado en el IPEN 27 muchas veces estas cuestiones y costaba que los otros profes se enganchen y se enganchen. La verdad que para los profes era medio complicado. Creo que el año pasado hemos avanzado como 20 años en lo que significa ser usuario de estos medios, ¿no? Y esto creo que es positivo. Pero bueno, también esto trajo diferentes formas de ver la evaluación. Acá aparece en el plano de lo educativo, en el debate educativo de la escuela, el término evaluación formativa. También aparecen otros términos como retroalimentación, como priorización de contenidos, como aprendizajes, como formato de proyectos, como trabajo en área, como trabajo en equipo y colaborativo con colegas, y otra más que yo agregaría, que hice acá un pequeño apunte para la charla, como el oficio de estudiante, que también es muy importante incorporarlo de esto cuando hablamos de evaluación, porque si hablamos de enseñanza y hablamos de aprendizaje, estamos todos involucrados, los docentes y los estudiantes. En este marco, si ustedes me permiten, revalorizar el trabajo de Pedro Ravela en su libro que plantea cómo mejorar la evaluación en el aula. Él allí hace y fue un libro tomado desde las políticas educativas provinciales para trabajar con los docentes. Él allí hace una aproximación conceptual a la evaluación en el aula y las dificultades para modificar la práctica de enseñanza. También
menciona las herramientas para analizar los componentes centrales de una actividad de evaluación y los procesos de pensamiento que están involucrados en esa resolución. Aquí realiza sugerencias y ejemplos para tomar las pruebas que usamos habitualmente en situaciones más motivadoras y desafiantes a través de una evaluación auténtica, pero que rescate los saberes emergentes de los estudiantes. También plantea pistas de trabajo para incorporar la evaluación formativa en el trabajo cotidiano, que no sea solamente un cierre, analizando las maneras de formular las preguntas en clases, los modos de corregir, de devolver los trabajos y las pruebas, y aquí aparece la devolución y la retroalimentación, y enfatiza el concepto en la devolución porque es un concepto que nosotros, y me incluyo, los docentes de nivel secundario, no teníamos muy en práctica trabajar la retroalimentación y la devolución. Y se brindan sugerencias para promover de manera efectiva instancias de autoevaluación y coevaluación con los estudiantes. Por eso este ida y vuelta de la retroalimentación es uno de los principales factores para ver la evaluación en clave pedagógica que tenga impacto. También hace un análisis de los reglamentos de la evaluación vigentes en varios países de la región y del modo que estos determinan las prácticas de calificación, cuya consecuencia principal es generar una cultura en la que los estudiantes están más orientados a la nota que al aprendizaje. Y esto ha pasado siempre. Hasta hoy todavía nos pasa. Entonces, se incluyen sugerencias para mejorar estas condiciones en la que calificamos. Porque además hay una presión social o un mandato social que todavía pide y exige la calificación. Los chicos todavía nos piden la nota. Por eso el año pasado, cuando no pusimos nota en el nivel secundario, no pusimos número, sino que calificamos de manera valorativa, nos costó que los estudiantes interpretaran este proceso. Y bueno, hoy, cuando podemos volver a la presencialidad, las políticas educativas establecen que continuamos trabajando en clave pedagógica con este formato de autoevaluación y de retroalimentación. Por más que sí figura una nota, han visto que se han cambiado la forma de entregar los informes, hicimos un primer corte en una primera etapa del primer cuatrimestre, donde tuvimos que poner un informe de evaluación formativa, el IF que lo llamamos, y ahí los docentes tuvieron que explicar los aprendizajes alcanzados de los estudiantes y los aprendizajes pendientes. Y la verdad que esto costó mucho para el docente secundario detallar estudiante por estudiante, contenido por contenido y cuáles son los que alcanzó y los que tiene pendiente, y de ahí determinar el 70% que hoy se exige desde las políticas educativas provinciales. Pero esto nos llevó a pensar muchísimo lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Entonces, la forma de calificar la nueva escuela secundaria del 2021 no es la del 2020 y tampoco, mucho menos, la del 2019. Es un nuevo formato que estamos dando a la evaluación, pero que tiene que ver en un contexto. Digo, no podemos verlo aislado, quiero decir. Por eso al principio mencioné otros factores que tienen que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo por áreas, que son determinantes a la hora de entender la evaluación en clave pedagógica. Desde el lugar que estoy, me relaciono mucho obviamente con los directores de las escuelas, pero también con otros actores institucionales, como son los docentes, los jefes de departamento, los preceptores, los coordinadores de curso, los profesores con horas institucionales. Y la verdad que hoy, en septiembre del 2021, puedo decir que se ha puesto en el debate, en el centro de las escuelas, el análisis pedagógico de las trayectorias escolares. Todo el mundo habla de esto. Hoy los docentes hablan de esto. Todavía falta y hay que seguir trabajando. Pero creo que lo importante era poner en clave pedagógica y el debate pedagógico en las escuelas sobre esto. Obviamente habrá tensiones,
obviamente habrá cosas que modificar, los directores tienen que trabajar mucho en esto, pero es importante que los profesores comprendan que esta es la nueva forma de evaluar y que creo que los resultados pueden ser óptimos. En este sentido, humildemente puedo decir que la escuela de nivel primario, la escuela primaria ya tenía una práctica mucho más amplia en el trabajo de área. Ellos sí trabajan por área, lo han hecho siempre, los docentes de ciencias naturales, sociales, ya están acostumbrados porque ellos han agrupado los contenidos por área. Nosotros somos muy disciplinares, los docentes secundarios, entonces hasta los mismos profesorados están hechos por disciplina, o sea, no es algo que se me ocurre a mí, sino que siempre fue así. Entonces nos cuesta abordar un aprendizaje y mucho más una evaluación en área, por áreas. Pero bueno, una de las políticas educativas es que se trabaje por área este año. El área de sociales, conformada por historia, geografía y ciudadanía del ciclo básico, el área de ciencias naturales, conformado por biología, física y química del ciclo básico y también de los ciclos orientados, y después todos los espacios curriculares del ciclo orientado que varía en cada escuela de acuerdo a la orientación de la escuela. Bueno, esto llevó a que los docentes tenían que elaborar actividades en conjunto y tenían que generar instancias de evaluación con acuerdos. Así que fue muy positivo y estamos trabajando. Para que este proceso se dé, se implementaron los PAI y los PIO, todos estos nombres raros y graciosos que uno le puede significar los PAI que un postre y los PIO de un pollito, lo que sea, pero en realidad los PAI, que son proyectos de aprendizaje integrado, ese es el término, es trabajar el formato proyecto. Todos conocemos los formatos curriculares porque lo hemos trabajado, taller, trabajo de campo, ateneo, seminario. Ustedes en el nivel superior más están más, lo han trabajado más a este tema. En las escuelas secundarias también, a partir del nuevo régimen académico, empezamos a trabajar otros formatos que no sea únicamente el de disciplina. Bueno, hoy el formato que se pretende para el trabajo en área es el de proyecto. Y el proyecto es elaborar un proyecto de aprendizaje integrado. Y esto determina también evaluar en esa situación de un proyecto donde intervienen 2 o 3 espacios curriculares diferentes, pero que están agrupados en un área. Y entonces, bueno, esto lleva a un análisis profundo que estamos haciendo en las escuelas y que los docentes de a poco lo van tomando. Por eso es importante en los profesorados que ya los estudiantes, los cursantes que están haciendo el profesorado, tengan esta mirada y sepan que es esto lo que van a tener que hacer en las escuelas, porque esto es lo que planteó nuestra secretaria de Educación, Delia Provinciali, cuando presentó el programa político educativo. Creo que la evaluación, Mariela me corta cuando me tenga que cortar, Mariela, vos me decís acá, porque si no yo soy terrible, como los de sociales somos todos así, nos gusta Sí, hablar y sí, por ahí, y por ahí se pone pesado, pero ustedes me cortan. seguimos. Eh, la evaluación, digo que Delia, cuando Delia planteaba esta forma de trabajar, la planteó con una mirada a largo plazo, digo, no fue una política solamente para tapar un espacio en la época de pandemia, sino que los resultados fueron significativos en esto de la retroalimentación y la evaluación formativa. Entonces, este año en la presencialidad también seguimos con ese lineamiento con resistencias de algunos sectores y con aprobación de la gran mayoría cuando comprenden que es la forma de que el estudiante puede adquirir conocimiento en estos contextos tan complejos. Entonces, creo que esto permite pensar la evaluación como un componente integrado al proceso de enseñanza y no solo como una instancia final del mismo. Quiero que esto quede claro. Podríamos pensar la evaluación a partir de su distinción clásica en tanto diagnóstica, como hacíamos nosotros, formativa y sumativa. Todavía vamos a encontrar el resultado que está en clave de evaluación sumativa cuando tenemos que poner un número.
Pero creo que lo más importante es lo otro, es que tiene que estar en clave de situación formativa la evaluación, o bien de las diversas finalidades que la evaluación persigue en los distintos momentos de su enseñanza. En este sentido, observamos que la evaluación tiene lógicas diferentes y que no son excluyentes entre sí, y producen efectos en los estudiantes y forman parte del proceso de enseñanza y por lo tanto deben ser planificadas como había dicho al principio. Hay algo importante cuando hablamos de evaluación, es entender que es parte de las estrategias de enseñanza. La evaluación tiene que ser planificada como una parte de las estrategias de enseñanza. Y sus dispositivos de devolución permiten a los estudiantes comprender justamente entre lo que ha logrado y lo que no ha logrado. Por eso, eh, en los formatos que hoy están en gestión de estudiante, en el CIDI de cada docente, se puede expresar, el docente debe expresar estos momentos y reflejar estos momentos donde se manifiestan los distintos avances de los estudiantes. Y de ahí buscar caminos para avanzar en el aprendizaje. También la evaluación tiene que ser un instrumento de certificación y calificación, porque es como nos regimos nosotros en nuestro sistema educativo. El gobierno tiene que certificar que el aprendizaje ha sido adquirido y otorgar el certificado correspondiente. Por lo tanto, acá se unen estas dos cuestiones que presentan el desafío. Cuando hablamos de evaluación formativa, estamos diciendo que debemos diagnosticar, predecir, ajustar, regular la propuesta de enseñanza, de acuerdo al contexto en el que estamos trabajando. El contexto es nuestros estudiantes, el grupo que tenemos, la burbuja que nos tocó y la que nos toca presencial, la que nos toca virtual, el contexto de la escuela, del barrio, la edad de los estudiantes. Hay tantas cosas que entran en juego en el momento de ajustar y regular la propuesta de enseñanza en cuanto a evaluación, que hay que tener un conocimiento, digo, muy global, ¿no? Muy holístico. También la evaluación tiene un factor o un momento de registrar y verificar lo que se está haciendo, observa los logros en relación con los aprendizajes propuestos y constituyen evidencias para avanzar en el aprendizaje. Y este otro término importantísimo, el tema de las evidencias, ¿no? Rescatar las evidencias, registrar las evidencias, nos hace reflexionar no solo a nosotros mismos como docentes individuales, sino también en el equipo, en el equipo colaborativo que hemos formado en el área, por ejemplo. Por eso que esto de registrar evidencias es algo que los docentes secundarios mucho no hacemos y creo que tendríamos que empezar a tomarnos el tiempo porque las evidencias que tienen impacto son muy bien aprovechadas por el resto de los docentes nobles. También debe ofrecer devoluciones, orientaciones. Esto también es clave, pues el docente tiene que trabajar, que esta evaluación sea también una orientación para el estudiante, para mejorar, pero también para motivarlo a seguir interesado en descubrir ese conocimiento que está adquiriendo. Y en este proceso de la devolución entra en juego la retroalimentación, que es el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y creo que ellos, los estudiantes, lo están asimilando esto, porque lo plantean, ¿no? Al docente, que le diga qué le falta, qué no le falta, por qué le falta tal cosa, aunque todavía creo que está pendiente el número muy significativo. Recuerden que el año pasado la provincia estableció un 30% de los aprendizajes adquiridos para poder promocionar el espacio curricular. Hoy no, hoy se pide un 70%, que un 70% de los aprendizajes adquiridos es un porcentaje interesante para trabajarlo, que no es el 7 únicamente, también puede ser un 6. Bueno, eso es de acuerdo al plan de estudio que tengan. En las escuelas de nuevo régimen académico tenemos 7, pero en las escuelas de la 2777, que es la resolución anterior,
siguen siendo 6 en la nota para aprobar. Pero bueno, a veces le cuesta al docente entender cómo lograr ese 70% de los aprendizajes. Y si a eso se le suma que tiene que trabajar en área y que el 70% tiene que ser del área o de un PAI, también es una situación compleja que la estamos trabajando. Otro punto, creo que también es interesante, es plantear el momento de seleccionar, clasificar y jerarquizar los contenidos. La secretaria de Educación siempre plantea que menos es más. Esto hay que tenerlo también presente, y porque los docentes, esto lo digo desde mi humilde opinión y de lo que hemos estado viendo, digo, a veces tienen miedo de dar menos contenidos porque les parece que no llega a satisfacer las necesidades de su espacio curricular o de la escuela si se los exige. Y me parece que acá, en el momento de seleccionar, clasificar, jerarquizar o priorizar, es donde el docente debe hacer lo que antes llamábamos los recortes de contenidos. Bueno, la palabra recorte, vieron que ya hay muchos términos que no se usan más y en la pedagogía van cambiando los términos. Pero bueno, esto de priorizar, jerarquizar contenidos que luego se convierten en aprendizajes, también es muy importante porque desde ahí se pueden realizar propuestas diversificadas de la enseñanza sobre los diferentes tipos de niveles y desempeños del grupo, de la clase y demás. Eh, Otro término que también, el término contenidos, si bien está y debe hacerse porque hay una currícula prescripta, un currículum prescripto del Ministerio de Educación para todas las escuelas oficiales y para las privadas adscriptas a la provincia, pero ese contenido curricular prescripto debe adaptarse y priorizarlo en base a los fundamentales, pero debe priorizarlo a la realidad del estudiante. Y ahí también entra en juego la evaluación en el momento de seleccionar y jerarquizar contenidos, ¿no? Y bueno, y por último, en este marco, como lo decía anteriormente, es certificar y promover, que también es otra instancia a tener en cuenta, y certifica que un estudiante ha logrado o no las capacidades que están dentro de esos contenidos de aprendizaje. Esto también es muy importante cuando hablamos de evaluación, porque hay que ver qué tipo de capacidad adquirió el estudiante. Digo, no solo es el contenido, sino qué hace con ese contenido. Ahí está lo importante. ¿Qué es lo que puede hacer una vez que adquirió? Por eso no puedo hablar solamente de contenido separado, sin mencionar aprendizaje como aquello que lo engloba, y sin mencionar capacidades, que es otra adquisición importante que obviamente desde la psicología Mariela lo puede explicar mucho mejor que yo. Esperamos que, y de esa manera, perdón, se espera que el estudiante apruebe o no de año o de grado o donde esté. Me parece que estos son elementos importantísimos a tener en cuenta, y yo quería agregar esta cuestión, acá quería agregar, que esta evaluación formativa constituye o brinda información tanto para los estudiantes como para los docentes, justamente para seguir trabajando no solo con los mismos estudiantes, sino en esto de los espacios correlativos. Por eso es tan importante que en el momento de planificar se deben considerar los aprendizajes que se esperan que los estudiantes alcancen, los momentos en los que se recogerán las evidencias de los mismos y los modos de evolución que realiza el docente y que sean muy claros para los estudiantes. Y en esto de la claridad, termino con esto, si les parece, o después podemos hacer preguntas, tiene que entra en juego que todo esto lo adquiera el estudiante y pueda adquirir el oficio de estudiante, y que el estudiante también tenga su rol protagónico dentro del proceso educativo, el estudiante y su familia, porque acá hay muchos actores que intervienen, ¿no? Entonces ahora en situación de pandemia, el oficio de estudiante lo tenemos que volver a revisar y poner también en clave pedagógica. Creo que la escuela tiene que ponerse en clave pedagógica, y el debate pedagógico tiene que ser lo que se hable en la escuela en todo momento, en los recreos, en los pasillos, en la sala de profesores. Digo, que se esté planteando siempre, porque la prioridad de la política educativa es la trayectoria escolar del estudiante,
porque de esa manera nos va a permitir que las promociones se realicen en tiempo y forma, de que los recursos del Estado también en ese sentido estén invertidos de la mejor manera, pero además nos va a permitir que el estudiante adquiera capacidades que tengan que ver con lo que se espera de él y de su contexto. Y bueno, y acá es muy importante el rol de los docentes y el trabajo en equipo, que no es lo mismo trabajar en equipo que trabajar en forma colaborativa. Pues, a veces se confunde porque en equipo tres docentes se juntan y vos da esto, vos da esto y vos da lo otro y ya está, y le damos un poco a cada uno. Y esa no es la idea. La idea es trabajar en forma colaborativa y creo que la excusa o el instrumento del PAI es, es la estrategia perfecta para decir, bueno, este es el producto que tenemos que hacer. El PAI nos va a llevar a trabajar a los docentes en forma colaborativa teniendo en cuenta un montón de aspectos. Aquí hablamos de la evaluación porque es un aspecto que presenta debilidad en estos momentos, y tengo que decirlo desde mi mirada, pero también hay otros elementos, como es la formulación del problema en un proyecto, que también es complejo determinarlo, cómo determinamos un problema. A veces se cree que una pregunta, decir qué son las ciencias naturales, es la pregunta, es un problema, y eso no es un problema, eso es una pregunta que la podemos googlear y responder. El problema tiene que ser algo que surja de una situación emergente de ese contexto, ¿no? Digo, en un pueblo, como lo están haciendo en algunas escuelas, la contaminación del río que pasa por el pueblo. Entonces, desde la contaminación del río surge el PAI y surgen un montón de situaciones a trabajar en un sistema de conocimiento espiralado, digo, de primero a sexto, a lo mejor el tema es el mismo, pero se va profundizando. Hay un montón de situaciones en este marco que son muy importantes. Bueno, no sé, Mariela, porque si vos me dejás, son las 10 de la noche y seguimos charlando y hablando, porque ya sé cómo soy, no me Bueno, un controlo. placer para nosotros escucharte, Ale. Bueno, Después muchas vamos gracias. a abrir en la instancia de preguntas cuando termine Diana para ambos. Pero pregunta, Graciela, ¿qué es PIO? Que vos Ah, nombraste muy esas dos bien. Se quedó con el PIO, bien. El siglas. PIO quiere decir, es el proyecto integrado de la orientación, el proyecto de orientación integrado. Es decir, en el ciclo básico se llama PAI y en el ciclo orientado se llama PIO, porque los espacios curriculares que agrupa el PIO son los de la orientación. Por ejemplo, en informática, y Marisa lo puede decir, son todas las materias de informática. En la orientación de sociales son los espacios curriculares de sociales y así. Eh, Son aquellos espacios de la orientación que se dan en cuarto, quinto y sexto año. Que ahí son un montón de espacios, porque no son tres o dos o tres, son muchos. En la orientación de economía, por ejemplo, hay como 6 espacios curriculares. En la orientación de sociales también, en informática también, en educación física. Y entonces, bueno, ahí hay que armar un proyecto en común y por eso se llaman PIO, porque es Proyecto Orientado de Integración. Bien, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Y después vamos a seguir con las preguntas. Bueno, ahora le Gracias, Mariela. damos la palabra a Dayana, la doctora Dayana Rigo, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para quienes hoy no se habían conectado. Ella va a hablar acerca de la evaluación en jaque y la pandemia como una ocasión para poder repensarlo, la evaluación. Así es, muchísimas gracias, Mariela. Yo voy a presentar, he advertido que tenía algunas dificultades con internet. Si llegan a advertir alguna interferencia, me conecto a los datos móviles y tratamos de solucionar el problema, ¿sí? A contrario de Alejandro, yo hablo rápido y trato de ser muy sintética, así que podemos equilibrarnos muy bien en esta presentación, ¿sí? Voy a presentar, ahora en un ratito. Ténganme paciencia. Bien. Ahí está. Bueno, los dejo de ver en esta modalidad, ¿sí? Pero cualquier cosa los escucho. Bueno, agradecer nuevamente a Mariela y a Marisa por la organización de este conversatorio, quiero decir, tan interesante sobre la evaluación y sobre todo en este contexto particular que nos encuentra atravesando la educación, que es la pandemia, pero sobre todo en el espacio en el que se da este encuentro, que es la práctica docente de formación de futuros docentes, ¿sí?
un poco comentando mi trayectoria y un poco lo que se va a reflejar en la ponencia, tiene que ver con este recorrido de mis investigaciones por los diferentes niveles educativos, desde el primario, el universitario y el secundario desde la formación docente, es decir, de los futuros formadores. Desde ese lugar voy a tratar de organizar la ponencia de hoy. Bueno, como bien decía Mariela, la evaluación en jaque en pandemia, ¿sí? Nos presenta el gran desafío de repensarla, porque consideramos que es uno de los elementos centrales que más mutó dentro del diseño instructivo, del diseño de la clase, de la planificación de la clase. Y de alguna forma, esa mutación que hemos observado en la evaluación, tal cual lo reflejaba Alejandro, ¿sí? Ha reflotado viejos interrogantes que hoy hacemos zoom, ¿sí? Nos acercamos más de cerca, no quiere decir que antes no observábamos algunas dificultades, algunas debilidades que se convertían en desafíos para repensar esta evaluación en términos de evaluación formativa, ¿no es cierto? Cómo formular nuevos modos y cómo planificar otros formatos de evaluación a los clásicos y ya conocidos. En ese desafío, que es actual, pero que vuelvo a insistir, ¿sí? Que viene siendo muy presente en la educación secundaria y en los otros niveles educativos, hay dos interrogantes desde la mirada del docente que siempre resuenan, que es cómo enseñamos y cómo evaluamos, ¿sí? ¿Qué evaluamos? ¿Realmente sabemos que los estudiantes están aprendiendo de la forma en la que estamos evaluando? Y lo que evaluamos, ¿realmente lo que nos propusimos? Son interrogantes que siempre están latentes cuando planificamos las instancias de evaluación, ¿sí? Siempre ese criterio de objetividad tan difícil de alcanzar siempre está como pendiente en nuestras planificaciones y en nuestra revisión de las instancias de evaluación. Así que la pandemia también nos pone a prueba en esto, porque sin lugar a dudas, esta evaluación que se co-construyó junto con la educación virtual que tuvimos que construir a lo largo del 2020 y que seguimos definiendo durante el 2021, nos desafió con nuevos modelos, con nuevos formatos, estas evaluaciones que en su mayoría fueron domiciliarias, que tomaron el formato de proyectos y que fueron evaluaciones formativas sin lugar a dudas. Entonces, en ese marco, ¿sí? Nosotros, haciendo un recorrido por algunos interrogantes que empezamos a investigar ya hace un tiempo atrás, siempre nos apoyamos en las voces de los estudiantes para saber cómo comprenden esos procesos de evaluación. Porque de esa forma podemos indagar cómo justamente enseñamos y cómo evaluamos los docentes. En una investigación que realizamos en la escuela primaria ya hace un tiempo, sí, pero que después vimos reflejados estos resultados en otros niveles educativos, en el nivel medio y en el nivel superior, encontramos este doble proceso de copy-pegue. Ahora voy a pasar a explicar en qué consistía, ¿sí? Porque es muy curioso y trae a la colación, ¿sí? Por qué la evaluación está en jaque en pandemia. Este doble proceso de copy-pegue empezaba, ¿sí? Con las tareas de aprendizaje, con las actividades que la docente proponía a sus estudiantes en la clase, que eran las preguntas, ¿sí? Que daba en el cuaderno y que los niños o chicos tenían que contestar, ¿no es cierto? Esas preguntas, que por lo general aparecían en los cuadernos, se podían encontrar casi sin dificultad en los manuales o en los manuales o en los cuadernillos que los estudiantes tenían como medio casi exclusivo de consulta, ¿sí? O de estudio en sus trayectos educativos. Entonces, ese primer proceso de copy-pega iba del manual a la carpeta o al cuaderno para contestar las preguntas. Y esas preguntas estaban siempre relacionadas con acontecimientos muy puntuales, con fechas, con definiciones, que a decir de Furman eran preguntas fácticas, ¿sí?
que pedían un dato concreto, una información muy concreta, ¿sí? Y el segundo proceso de copy-paste ocurría de la carpeta, ¿sí?, a la evaluación. Porque curiosamente, en las instancias de observación que teníamos, en la evaluación aparecían las preguntas, las mismas preguntas que estaban en el cuaderno de clase, ¿sí? Entonces los estudiantes tenían muy aceitado este proceso de doble copy-pegue, ¿sí? Y uno diría, ¿cuál es el problema en este doble proceso, ¿sí? El problema justamente no es la presencia de preguntas fácticas, ¿sí? Sin lugar a dudas son preguntas que son necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que sí preocupa y llama la atención es muchas veces la ausencia de preguntas para pensar, ¿sí? Estas preguntas para pensar que hoy están en escena en estas evaluaciones formativas que emergieron en pandemia, ¿sí? Y el segundo dato curioso, sí, que tenemos investigaciones previas, sí, es este concepto que sí ya lo encontramos en estudiantes adolescentes, que es la metaignorancia y que Buron define como un sujeto que no entiende y que además no se da cuenta de que no entiende, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aparecen situaciones muy frecuentes en estos adolescentes, en los estudiantes de nivel medio y de nivel superior, que cuando están frente a la prueba, frente a la evaluación, frente al parcial, frente al examen, instancia de evaluación cualquiera, ¿no es cierto? Cuando están frente a la prueba y leen aquella situación que tienen que resolver, recién ahí se dan cuenta de que no lograron aprender, ¿sí? Que no saben nada, dicen ellos, ¿sí? Y bueno, y en la mayoría de los casos las entregas en blanco o entregas muy escuetas de lo que pudieron realizar en ese examen. Pero ¿qué hay detrás de esta metaignorancia? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar como docentes para poder andamiar estos procesos y que no llegue a esa instancia de estar frente al parcial y sentir que no pudieron aprender nada, a pesar de que seguramente estuvieron muchas horas estudiando, ¿sí? Lo primero que hay que preguntarse, bueno, ¿cómo habrá estudiado ese estudiante? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahí se ponen en juego dos conceptos claves, que es el concepto de estudiante estratégico y los procesos de autorregulación que subsacen a todo proceso de aprendizaje, ¿sí? Recordemos que los procesos de autorregulación tienen como tres instancias, la de la planificación, el monitoreo y la valoración. En la planificación, el estudiante define con qué estrategias va a estudiar, ¿sí? En qué tiempo, en qué espacio, si lo va a hacer solo, si lo va a hacer de manera conjunta con otros pares, etc. En el proceso de monitoreo revisa, ¿sí?, si eso que planificó se está cumpliendo, si eso que está realizando le permite alcanzar las metas personales de aprendizaje, académicas, y va monitoreando, y va regulando, y va ajustando ese proceso de planificación, ¿sí?, para alcanzar lo que supone que tiene que realizar como tarea, ¿no es cierto? Y en ese proceso de monitoreo, ¿sí?, finalmente es muy importante porque si el alumno logra ajustar, ¿sí?, y alcanzar sus metas, ¿sí?, la valoración de este proceso va a ser positiva, ¿sí? Y eso impacta después en la autoeficacia que cada estudiante percibe, ¿sí? Pero eso lo voy a dejar un poquito más adelante, porque uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para que este proceso de autorregulación que permite que el estudiante sea estratégico, es decir, que tome decisiones en ese proceso de aprendizaje que está llevando a cabo, lo podemos de alguna forma andamiar en pandemia, ¿sí? Y aquí es lo que tenemos, la posibilidad de gamificar, ¿sí?, la antesala de la evaluación, ¿no es cierto? La antesala de esos procesos de evaluación formativa que hemos estado teniendo a lo largo de este tiempo, ¿sí? ¿Por qué gamificar la antesala de la educación, ¿sí? Si yo en este momento los invitara a jugar, difícilmente alguien me dijera que no, ¿sí? El juego, por lo general, invita
a una situación placentera, ¿sí? Algo interesante, algo que despierta curiosidad, y eso es lo que genera el Kahoot, ¿sí? El Kahoot sienta las bases para que el estudiante se sienta comprometido y motivado a jugar un juego que se define como un recurso educativo donde hay preguntas y respuestas, ¿sí? Y donde alguien gana en función de las puntuaciones que va acumulando, ¿sí? En función de las respuestas correctas, del tiempo que demora en dar esa respuesta y que por supuesto hay un ganador, ¿sí? O sea que gamificar la antesala de la evaluación en primera instancia nos garantiza el interés y la puesta de atención de los estudiantes, ¿sí? Después vamos a tener otro desafío que va a ser cómo generar desafío cognitivo en ese juego que vamos a formular, ¿sí? Entonces, bueno, el Kahoot es una herramienta, es una plataforma educativa que en su versión gratuita la podemos utilizar, que tiene bastantes herramientas disponibles que podemos hacer uso creando simplemente un usuario. ¿Qué es lo interesante de esta evaluación, si se quiere, mediada por dispositivos móviles o por las computadoras de docentes y estudiantes? Es que favorece la participación de los estudiantes, ¿sí? ¿Quién no habrá tenido una clase a inicios del 2020 con todas las pantallitas y cuadraditos apagados y todos los micrófonos desactivados, ¿sí? Esto realmente fue un desafío para los docentes, para ver qué recursos utilizábamos para activar esa participación, que esa participación no se perdiera, ¿sí? Que tanto habíamos realizado desde la presencialidad para que los estudiantes participen, de que no se pierda, ¿no es cierto?, en la virtualidad, ¿sí? Bueno, a través de esta herramienta hemos logrado que esos procesos de participación, ¿sí?, se vuelvan más frecuentes y mucho más dinámicos. ¿Qué es lo que permite el Kahoot como herramienta de evaluación? Indagar conocimientos previos, repasar conceptos centrales y evaluar la comprensión, ¿sí? Sobre todo eso. Pero además, ¿sí? Permite y facilita la evaluación formativa, ¿sí? Tal cual la definía Alejandro, ¿sí? Porque nos permite ir guardando el progreso de cada uno de los estudiantes, ¿sí? O sea que uno puede ir viendo ese paso a paso de lo que va realizando el estudiante de manera individual, pero también de manera grupal. Y lo más interesante de estas herramientas, ¿sí?, es que permite generar instancias de diálogo entre las preguntas que uno formula, ¿sí?, y al final del juego, ¿sí? Y sobre todo apoya la autorrevisión y el automonitoreo, ¿sí? La segunda etapa del proceso de autorregulación, que es clave, ¿sí?, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Les voy a mostrar rápidamente algunos resultados de algunas investigaciones que estuvimos desarrollando en el 2020, en pandemia, ¿sí?, sobre qué dicen los estudiantes sobre estas herramientas educativas, ¿sí? Una herramienta que la podemos utilizar antes, durante y después de los procesos de evaluación. La evaluación debe pensarse en espiral, ¿sí?, como un proceso recursivo donde ya no dividimos la instrucción y la evaluación en dos momentos separados, ¿sí?, sino que se van dando de manera espiralada y de manera conjunta, se fusionan, y eso realmente es, tiene muchas ventajas a la hora de facilitar los aprendizajes significativos. Bueno, los estudiantes decían en primer término que era una herramienta o un recurso que permitía mayores intercambios, ¿sí?, y mayor dinamismo en las clases, ¿sí? La participación de los estudiantes en la clase varió en intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que participaban más, pero eso no es solamente lo más interesante que decía, sino que participaron distinto, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto de que participaron distinto? Los estudiantes advertían que no solamente levantaban la mano para consultar dudas o preguntas, sino que se animaban a justificar y argumentar por qué habían elegido una opción de respuesta y no otra, ¿sí? La mayoría de las preguntas que ofrece Kahoot en su versión gratuita son de múltiple opción
o de verdadero y falso, ¿sí? Entonces, la mayoría de los estudiantes, ¿sí? Se animaba a argumentar, ¿sí? A fundamentar por qué había elegido tal y cual opción, y eso generaba un clima de reflexión conjunto, ¿sí? Que facilitaba el aprendizaje y la puesta en común de un montón de perspectivas. ¿Sí? No nos olvidemos que el aprendizaje social y realmente sirvió para eso. En segunda instancia, sí, lo vieron como una instancia para proponer y para aprender, y esto está buenísimo, ¿sí? Porque no solamente se quedaron con ganas de seguir jugando y fueron instancias que las replicamos varias veces a lo largo del semestre, del cuatrimestre, sino que ellos propusieron nuevos recursos tecnológicos para hacer como más dinámica la evaluación y los procesos instructivos, ¿sí? ¿Qué hay de bueno que el alumno se anime a proponer, ¿sí? Otros recursos que los que trae el docente, ¿sí? Habíamos hablado que la tercera fase de la autorregulación es la evaluación, ¿sí? Cuando yo evalúo ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Y lo hago de una manera significativa porque alcanzo mis metas, las logros, cumplo con mis expectativas de alguna u otra forma, lo que encuentro es justamente un concepto de autoeficacia mucho más logrado, ¿sí? Esto quiere decir que el alumno sabe que puede si se lo propone, ¿sí? Y sobre todo si cuenta con esa ayuda y esa participación entre alumnos y docentes que ayuda a repensar los contenidos que se están dando en la materia, ¿sí? Pero esa autoeficacia, ¿sí? También impacta en la agencia de los estudiantes, ¿sí? Que la agencia es como la dimensión proactiva, ¿sí? Que permite a los estudiantes tomar decisiones de manera autónoma, ¿sí? Para ir modificando ese contexto instructivo, ¿sí? A favor de sus motivaciones y de su compromiso, ¿sí? Con lo cual, eso también incentiva a que participen aún más si ellos pueden proponer ser escuchados en sus perspectivas y en sus opiniones diversas. Y como tercer elemento aparece esto que es justamente para lo cual utilizamos el Kahoot, ¿sí? Que es para integrar, repasar y ajustar, porque facilitó justamente este proceso de ir monitoreando lo aprendido, también de poder repasar y establecer de alguna u otra forma relaciones entre los conceptos trabajados. Pero además, muchos de los estudiantes manifiestan que les ayudó a identificar debilidades que se convierten en desafíos y ajustar las estrategias de estudio. Esto que hablábamos recién, esto del estudiante estratégico, ¿sí? Que parece tan importante en estos procesos de autorregulación. Con lo cual, creemos que gamificar la antesala de la evaluación, ¿sí? Y el durante la evaluación puede ser un proceso interesante, ¿sí? Donde realmente la construcción del conocimiento sea de manera conjunta, ¿sí? Donde el estudiante se sienta acompañado en ese proceso de aprendizaje que también es un proceso, ¿sí? Como así también la evaluación debe ser pensada de manera formativa y procesual. Por último, y para ir cerrando, ¿sí? Es interesante esta cita de Dos Santos, sí, de Sousa Santos, ¿sí? Que dice que la pandemia y la cuarentena revelan que hay alternativas posibles, que las sociedades se adaptan a nuevas formas de vida cuando es necesario y se trata del bien común. Nosotros creemos que esas alternativas posibles también son una ocasión propicia para pensar en opciones a las maneras de vivir, producir, comprar, educar y evaluar de las barajadas en este momento, ¿sí? Por eso creemos que la evaluación estuvo en jaque, ¿sí? Porque nos permitió de alguna u otra forma, en este contexto de crisis, repensarla, ¿sí? De cara al futuro y tomar otras opciones que estaban disponibles y que nunca salían como elegidas, ¿sí? Así que bueno, en esta oportunidad festejamos de que otros recursos se pongan sobre la mesa a la hora de evaluar en las diferentes instancias de educación, ¿sí? Así que muchas gracias.
Gracias, Dayana. Muy interesante la propuesta. No sé, Mari, si vos hay preguntas en el chat para Sí, sí, ya podemos empezar con la instancia de preguntas. perfecto, Mari. Bueno, ahora damos inicio a este momento, como había recién mencionado Mariela, ¿sí? El que quiera formular alguna pregunta, alguna consulta a los invitados, ¿sí? A Dayana y Alejandro. Tenemos una pregunta en el chat que ha hecho Angélica, ¿sí? Que hace una pregunta sobre los PAI y dice, resulta difícil integrar distintas áreas muy específicas de cada orientación. ¿Qué recomendaciones se dan para trabajar en ellos? Esta pregunta va destinada a Alejandro. Sí, resulta difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Lo que tenemos que tener en cuenta, yo ahí le mandé a Mariela un par de documentos del Ministerio de Educación, es los saberes emergentes de los estudiantes y la problemática del contexto para tener en cuenta. No sé, se me ocurre en el tema de, por ejemplo, de la orientación de la informática, en los medios de comunicación, en cómo repercuten las falsas noticias, en cómo, es decir, preguntarle a los estudiantes cuáles son las cosas que a ellos les preocupa y fundamentar una pregunta que no es una pregunta, sino fundamentar el disparador a través de un proyecto integrado, pero tiene que surgir de una situación problemática que a lo mejor no parece que esté vinculada con la orientación, pero después con el abordaje del mismo se puede vincular. Yo no digo que sea fácil, pero lo que digo es que no estamos acostumbrados a trabajarlo en ese sentido y a veces por eso cuesta, o por ahí hay docentes que plantean, mi materia no tiene nada que ver y no puedo establecer ninguna relación para establecer un proyecto integrado. Y después te das cuenta que sí, cuando empezás a indagar las problemáticas, creo que el docente en ese sentido tiene que ser una pieza del proyecto, ¿no? Sin perder su especificidad, ¿no es cierto? Del espacio curricular, pero el docente con sus conocimientos es una pieza más del proyecto. Y creo que el trabajo en equipo y colaborativo puede dar buenos resultados para encontrar ese espacio que se busca. Solo que a veces entiendo que para el docente secundario es difícil establecer esos espacios porque somos docentes taxi que vamos y venimos de escuela y no tenemos tanto tiempo y el factor tiempo es importante, pero creo que no es imposible. Muchas gracias, Alejandro. Angélica, que estaba ahí, no sé si quiere agregar alguna otra consulta. Angélica, que había hecho esta pregunta. Lo que en realidad la había hecho yo, como se imaginará el directo. Ah, bueno, Marisa. Nosotros que estamos las dos en la misma compu, así que... Bueno. Yo me refería también, bueno, diré, vos conocés perfectamente el entorno de nuestro colegio, así que es muy complejo también por los accesos a los medios que tienen nuestros estudiantes, y en el país nos hemos visto muy afectados por eso, porque en realidad no contábamos con medios informáticos justamente para hacer un país con informática con los chicos que ni siquiera tenían un celular para conectarse a un WhatsApp. Y aún en esta cuestión de la presencialidad, nosotros tenemos la misma problemática, tanto por el internet y por muchas cuestiones tecnológicas de la sala. Pero también está la cuestión de lograr que todos los docentes se unifiquen en la actividad. Por ahí uno hace las propuestas y, bueno, es difícil lograr el interés de otros docentes. Por eso se complejiza cuando las áreas son distintas, y es lo que nos ha pasado en el país, ¿sí? O sea, eso que vos acabas de decir de los docentes diciendo que justamente no tenía nada que ver con su materia, es la respuesta que hemos tenido justamente en esta cuestión. Y terminás cumpliendo la normativa, pero no cumpliendo con lo que realmente es el centro del proceso, porque terminar haciendo, por ejemplo, un blog donde cada uno habla de lo suyo, no estoy haciendo un país en realidad. Y eso es lo que me preocupa, que uno por ahí se da cuenta que no está logrando lo que realmente sería el corazón de la intención del país, ¿sí?
Entonces, la problemática viene de eso. Vos recién dijiste que, por ejemplo, apuntar a algo que sea del día o algo que afecte directamente a los estudiantes y enfocarlo desde las distintas áreas, o sea, que cada docente lo vea desde su área cómo lo podría trabajar. Sería una cosa así. Lo que pasa es que el área ya es una sola, el área es la orientación, son todos los espacios curriculares. Lo que pasa es que Claro. nos tenemos que nosotros sacar esto de los espacios curriculares como algo separado del aprendizaje y del conocimiento. Yo creo que la pandemia desnudó, si hay algo que desnudó totalmente, fue las desigualdades sociales. Esto que vos planteás, Marisa, es así. Entonces, no, el acceso a la tecnología fue un impacto, ¿no? Sobre todo en nuestras escuelas públicas marginales y periféricas, ¿no? Pero no obstante a eso, que es una realidad, creo que el proyecto tiene que primero estar en la base de entender el trabajo colaborativo. Hay que entender el trabajo colaborativo y sé que a los docentes les cuesta y cada docente, cada maestro con su librito todavía sigue eso muy afianzado y es lo que nos tenemos que sacar. Nosotros somos una pieza más dentro de la escuela que participamos en un proyecto integrado. Entonces eso cuesta todavía, cuesta. Por eso yo al principio dije que la escuela primaria, esta cuestión la tenía mucho más arraigada que nosotros, el trabajo en equipo y colaborativo y por área, pero además dispone de otros tiempos. Bueno, ahí está No, Angélica que no, lo perdón, puede Ale, decir perfectamente. perdón, Ale, que te lo refute eso, pero por ejemplo, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que justamente por la situación económica, mucha gente cambió de institución educativa. ¿Y qué pasa? Que vos te encontrás con un grupo que se viene trabajando con un grupo y uno viene haciendo un seguimiento desde el jardín de infantes, desde el nivel inicial, digamos así, y resulta que después te encontrás con que en un curso de 30 alumnos tenés 17 que cambiaron. Entonces es bastante difícil, ¿por qué? Porque a nosotros, ¿qué se nos ha pedido? Que ese proyecto, curricular, pedagógico, no solamente se haga en interárea, digamos, todas las áreas, sino además que nosotros tenemos 3 divisiones y para las 3 divisiones el mismo proyecto. Y nos hemos encontrado con fracasos muy grandes, porque hay niños que vienen de escuelas, pobrecitos mi vida, que no saben ni leer, ni escribir, ni cuánto es 1 más 1, entonces le generamos una incertidumbre y un malestar a ese alumno. Nosotros estamos acostumbrados como docentes a trabajar en equipo y a participar en equipo. A eso me refería yo. Claro, pero la realidad del aula, la movilidad que se permite. Yo, por ejemplo, un planteo que le hice y se lo hice directamente a la vicedirectora Gastaldelo, le dije, mira, para mí, si realmente se cumple la unidad pedagógica, primero, segundo y tercer grado no debieran tener movilidad entre escuelas. ¿Por qué? Porque la maestra sabe, le estoy haciendo hacer unidad pedagógica para que una persona lo siga y vea cómo lo puede ayudar, y de repente te encuentras con 17 que vienen de 6 escuelas distintas. Más lo tuyo que trae vos. Entonces te generó todo un tema que termina perjudicando a los niños en realidad, porque vos por dar, podés dar todo lo que se te dé la gana, ¿sí? Pero es como que estamos acostumbrados a trabajar, pero no está fácil trabajar en las escuelas. No. Y una cosa que se lo voy a discutir, de acá a la Quiaca, Graobá, que yo opino que es un inútil, y a Delia Provinciali, es que no se pueden tener cursos de 30 alumnos. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de aulas heterogéneas, y los especialistas de aulas heterogéneas dicen que las aulas heterogéneas no pueden tener 30 alumnos. Entonces, por favor, no me hagan estudiar algo que después ustedes hacen al revés, ¿me entendés? Ese es el tema, porque uno, vos me conocés como soy yo con el laburo, me agarra una sensación de
de incapacidad, de frustración, porque no puedo ayudar a todo el mundo. Y no puedo. Gracias, Angélica. Nosotros teníamos, profe, en ese sentido, las GIS, que eran las jornadas de integración que desarrollábamos en el régimen, el nuevo régimen académico, y las GIS, que eran, esas jornadas permitían agrupar áreas, justamente, como recién se planteaba. El trabajo de ahora es diferente, porque es solamente docentes del mismo área, pero las GIS, que se desarrollaban 2 veces al año, eran jornadas de integración, de saberes de integración, y bueno, permitía este trabajo en equipo, ¿no? Que era positivo también, a lo mejor, ahí como lo planteaba la profe. Bueno, hoy las GIS no se trabajan más por esta situación de pandemia. Perdón, vamos a ir dando la palabra porque nos queda poco tiempo, así todos pueden participar. Diana, alguien preguntaba si había otros recursos y después le damos la palabra a Noeli. Porque antes había preguntado. Primero había una pregunta del padre, había una pregunta del padre que bueno, se tuvo que retirar, ¿sí? Pero la podemos hacer y después queda grabada para volver a escucharla. El padre nos decía una de las preguntas que va destinada y dirigida a la profesora Diana, además del Kahoot, si hay algún otro recurso didáctico para evaluar, ¿sí? Y ahí, bueno, estaba justo Diana colocando que está viviendo. Sí, ahí como se retiraba y saludaba que se tenía que despedir, agarré y pegué alguna lista de contacto que iba escribiendo mientras Angélica hablaba, ¿sí? Algunos que se me ocurría que están disponibles. De todas formas, no todos tienen la misma ventaja en su forma gratuita como el Kahoot, que nos permite tener ese seguimiento y ese proceso guardado del estudiante, que es lo más lindo del Kahoot en su versión free, ¿no es cierto?, gratuita. Así que bueno, se pueden utilizar todos estos que nombre, que mencione, que listo, pero bueno, el más completo que hemos encontrado hasta la fecha es el Kahoot, ¿sí? Gracias. Bueno, estaba Muchas Noeli, gracias, me parece. profesora. Sí, profes. Bueno, gracias por dejarme comentar algo. Bueno, yo ahora también soy profe del secundario, así que me veo inmersa también en toda esta situación. He tenido que dar clases virtuales también acá en San Luis durante la pandemia. Ahora, bueno, volvimos a la presencialidad y a mí me resulta mucho más fácil ir a la escuela y dar las clases, y creo que, bueno, a todos, ¿no? Sí es verdad que me he adaptado bastante a Classroom, que nos han hecho usar Classroom acá en la secundaria, y que por ahí no lo dejo de usar porque es una forma de ir entregando actividades que ya usan los chicos. Entonces, como ellos ya lo usan, lo han aprendido, me resulta más fácil que entreguen la actividad por Classroom o mandarles un video que yo quiero que vean por Classroom. O sea, así tengo mucho más tiempo en la clase. Yo lo que hago es mandarles, por ejemplo, antes a los chicos la actividad y un video que yo quiero que vean o algo así, para no perder tiempo en la clase, porque como decía recién la otra profe, nosotros tenemos una desventaja, y esa desventaja es que somos profes taxi que vamos de una escuela a otra, y bueno, y a veces se complica generar hasta ese vínculo con el alumno, porque no estamos mucho tiempo. A diferencia del nivel primario, ellos pasan toda una tarde o toda una mañana con los chicos, los mismos chicos. Nosotros tenemos chicos de todos lados, de escuelas muy variadas. Por ejemplo, yo trabajo en 3 escuelas acá, y trabajo en una privada y en las otras 2 públicas. Y los chicos vienen de todos lados, algunos no tienen wifi, otros sí. Bueno, es todo un tema eso. Y trabajar así por área también, es verdad, se complica bastante. Yo lo que he podido hacer hasta ahora es trabajar con una profe, que es una profe de teatro, que tenemos el mismo curso, y nos ha ido muy bien porque hemos aprovechado el tiempo. Por ejemplo, estábamos viendo estereotipos, yo les doy estereotipos como de psicología, y la profe les hizo hacer un ejercicio en clase, que se tenían que mirar fijamente por 4 minutos, ver qué sentían. Y yo en mi clase
seguimos hablando del mismo tema y les hice hacer otra actividad, pero siempre teniendo en cuenta lo que la otra profe había hecho, ¿no? A mí lo que me cuesta es esto, de utilizar algunas herramientas para evaluar. Me cuesta, porque los chicos participan en clases y yo evalúo eso, está bien. Pero el tema es evaluarlo con una nota también. Eso se me complica, la verdad. Nada más, profe, gracias. No, gracias a vos, Noeli. Nos dice profe todavía, Noeli, ya hace un montón que se ha recibido y nos sigue diciendo profe. Sí, gracias, Noeli. Dayana, la profe Dayana había levantado primero la manito y después le damos el lugar Sí, a la creo profe. que quedé en cola, está María Laura primero. Le cedo Sí, la palabra. está María Laura primero. Sí. No, solo decir dos palabras porque justamente cuando escuchaba a Noeli pensaba en esto de que también fue o es uno de los recursos que se nos planteó desde el mismo ISMI como formadores de formadores y que hemos tomado bibliografía también de Dayana, que gentilmente siempre nos ofrece y demás, sobre el modelo de aula invertida, que Noeli justamente recién decía, yo les doy y aprovecho el Classroom para poder darles alguna tarea y después retomar o un video, que me parece que eso, por más que vos lo decís tan rápidamente, es un recurso, uno de los más genuinos que podemos tener todavía cuando tenemos esta cuestión de la virtualidad o de la mixtura. Porque hoy la realidad es que empieza a haber esta mixtura y hay escuelas donde todavía hay presencia de burbujas, otras no, pero mi gran interrogante, sobre todo en relación con la escuela secundaria, es esto, ¿no? ¿Qué hacemos en esa semana y cómo seguir andamiando y motivando en esa semana donde no hay clases presenciales? Y lo digo desde el rol sobre todo de mamá, que en esa semana no se hace o no se sigue con el ritmo que debería seguirse y se hace todo a último momento un domingo a la noche. Y creo que eso ahí se desvirtúa todo lo hermoso que puede ser o pensar en la evaluación, la autorregulación y todo esto que estamos diciendo, que me parece que eso es lo que todavía nos debemos de pensar como profesores, ¿no? Para trabajar, como decían recién, con la casa, con la familia y demás. Eso creo que es todavía una asignatura muy pendiente. Bueno, Gracias, María Laura. Sí, hacia Adelante. Noelí iba en el término de lo que decía María Laura, ¿no es cierto? Estas posibilidades de, sobre todo en este sistema híbrido, que parece que vamos a estar transitando por un tiempo más, las clases invertidas, ¿sí? Esto que vos comentabas, el subir un videíto, ahí estamos invirtiendo en la clase, ¿sí? Y estamos ganando tiempo, ¿sí? Tiempo que quizás no tenemos de la presencialidad, para que los estudiantes, claramente las desigualdades existen, ¿sí? No las podemos negar, ¿sí? Pero eso no creo que tenga que ser un factor para que nos detenga a innovar e ir buscando recursos, ¿sí? Porque si siempre estamos con este vaso medio vacío, bueno, no haríamos nada, ¿no es cierto? Entonces, que eso no nos detenga, que busquemos formas de innovar y de comprometer a los estudiantes. Bueno, María Laura, qué interrogante, ¿no es cierto? Sí. Es todo un desafío, ¿sí? Como la familia, el compromiso de la familia en acompañar los trayectos educativos de los estudiantes del hogar es todo un tema. Yo la verdad, desde los estudios que hemos realizado, ¿sí? La clase invertida creo que es lo que más ha funcionado, ¿sí? Claramente que los procesos de autorregulación interna, vos lo conocés más que nada, María Laura, son muy complejos de lograr, sobre todo en los adolescentes. Renegamos todavía con los estudiantes universitarios para que eso se logre, ¿sí? Los andamiamos y los sostenemos constantemente y buscamos las formas más dinámicas de realizarlo. Creo que algunos talleres no vendrían mal para trabajar de manera conjunta.
creo que eso puede ser un buen disparador para encontrar espacios comunes, ¿sí? Alejandro también lo decía, que la familia hoy más que nunca fue parte de este proceso educativo de nuestros hijos, de los niños, de los adolescentes. Entonces, bueno, en algún sentido hay que generar estos espacios de diálogo entre todos los agentes educativos donde la familia hoy no queda fuera sin lugar a dudas. Bueno, Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, podemos ir cerrando. No sé si vos ves alguna pregunta en el chat, Mari. No, no, acá en el chat no. Hasta el momento no hay ninguna otra pregunta. O O aporte, consulta, sí. o alguna consulta. Profe, ¿puedo hablar de vuelta? Sí, por supuesto. Perdón, ya sé que se quieren ir, pero Esa es tengo una duda. Tengo una duda. Bueno, hace rato cuando la profe Daniela estaba hablando, yo descargué la aplicación que nombraba la profe acá en la compu y me estuve fijando cómo era, ¿no? Hay que crearse un usuario, lo creé todo con mi correo, y ahora yo quiero saber cómo entran los alumnos. ¿Con un código entran o también tienen que crearse una cuenta? No, ellos tienen una cuenta, ¿sí? Y ahí te voy a pasar donde ellos ingresan, ¿sí? Porque es una plataforma que funciona, podríamos decir, de manera doble, ¿sí? El docente, ¿sí? Funciona desde una plataforma y el alumno ingresa desde otro link, que ahora te lo comparto, e ingresa el código que a vos se te va a generar cuando tengas la evaluación lista. ¿Sí? Ahí te lo compartí. Ellos tienen que ingresar el código y una vez que ingresan el código, ya empiezan a jugar. ¿Sí? Sí, la evaluación la tengo que preparar yo antes. Sí. O sea, cuando ellos entran ya tienen la evaluación. Claro. Se juega, la evaluación se juega, es en el momento, ¿sí? Vos sos parte de ese proceso de evaluación, por eso entre las preguntas hay tiempo, ¿sí? Pueden discutir si las respuestas, cuál es la correcta, cuál es la incorrecta, por qué es la incorrecta, ¿sí? El juego dura el tiempo que cada docente desea, si la discusión la quiere entre pregunta y pregunta o si la discusión la quiere al final, ¿sí? Por la experiencia, ¿sí? Que Mariela también ha desarrollado experiencia con esto, entre pregunta y pregunta se vuelve mucho más rico porque apoya este proceso de autorrevisión y monitoreo constante, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan los estudiantes para no llegar a esto de la metaignorancia que Buron definió hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Y que todavía lo seguimos viendo en nuestros estudiantes, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, podemos dejar nuestros correos por si te podemos ayudar en crear esa evaluación, Noeli. Ahora bueno, lo escribo aquí. Muchas gracias, Dayana. Gracias. Gracias, Dayana. Quería recordarles que entren al link del formulario para llenar sus datos y después poder darles el certificado de asistencia. Ahí Dayana subió su mail por cualquier consulta. No sé si hay algún otro comentario, sugerencia, pregunta. La profesora Rita había levantado la mano. Sí. Ah, no lo vi. ¿No funciona el link? Ah. Bueno, no sé. No sé si nos Yo me pude anotar, profe. Ah, ¿te pudiste anotar vos? Sí, bueno. Ya lo mandé. Bueno, gracias, no. No sé, la profesora Rica yo no la estoy viendo, no sé por qué. Vi alcancé a dar la manito, pero no sé si nos escucha. A ver. Bueno. Bueno, bueno, no sé si se desconectaron o no. Queremos agradecer la
la ponencia de hoy, de Alejandro y de Dayana por su tiempo, realmente, que son personas muy ocupadas, con muchas tareas académicas, así que agradecemos en nombre del instituto y de todos los profesores que hoy hayan podido estar en esta actividad, y también agradecer la presencia de docentes, de instituciones, de nuestra institución y de otras instituciones que están presentes, y de nuestros estudiantes, por supuesto. Si no, después se van a enojar conmigo si no les dije. Si no los he nombrado. Y los ex estudiantes hoy devenidos en Ah, y profesores, sobre todo, por supuesto, está, a ver, yo había visto, está Noé, Noelí y Eugenia Bueno. No sé si hay alguien más, pero estoy viendo a ellas dos. Así que bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Dayana, y lo esperamos un nuevo encuentro. Los invitaremos seguramente.